Bueno, cordial saludo. Nuestro grupo está conformado por Diana Barreiro y Lucy Huelgas, estudiantes de psicología del tercer semestre. Primero que todo, el objetivo de la investigación es determinar el índice de placa bacteriana de los niños de 2 a 7 años de la EPS Gensalud en el mes de junio del presente año y su relación con sus hábitos de higiene oral. Dentro de la población objetivo es, digamos, los niños de 2 a 7 años. La muestra vendrían a ser 45 menores. La unidad estadística es cada menor de edad atendido en el mes de junio. El dato es el índice de placa bacteriana de cada paciente. La ubicación temporal que tenemos es del mes de junio del 2017. La ubicación espacial es en la IPS Gensalud. Y las variables a aplicar son variables cuantitativas y cualitativas. Como es, digamos, aquí tenemos la determinación de la población objetivo. Una variable, vamos a iniciar con la variable cuantitativa. Esta es es la población con la que se va a trabajar, que son 50 niños atendidos en el mes de junio en la IPS Gensalud. De estos 50, la muestra que tenemos son 45 niños, ¿no? Para hacer la recolección de estos datos, primero que todos, utilizamos un formato de encuesta en la cual las preguntas que hicimos fue ¿cuántas veces se cepillan los dientes al día? ¿Utiliza la seda dental para limpiar los dientes? ¿Has recibido educación en salud oral? ¿Te han aplicado flúor para prevenir la caries? ¿Te han realizado control de placa alguna vez? ¿Visita al odontólogo? ¿Considera que su higiene es de importancia y te gustaría aprender más sobre cómo cuidar los dientes, ¿no? Bueno, esta fue la encuesta que utilizamos de hábitos de higiene oral en la IPS Gensalud, la cual se le hizo a los niños o si no, se lo hizo a los padres. La primera variable, como esta, digamos que es una variable cualitativa, digamos que determinamos la frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que se repite un dato, ¿no? La frecuencia relativa, digamos que es la división entre la frecuencia absoluta y el número total de los datos, que es 45, y sale la frecuencia relativa. La frecuencia relativa en la frecuencia acumulada pasamos este dato de la frecuencia, el primer dato de la frecuencia absoluta y sumamos el 12, lo cual nos da 20 y así sucesivamente. A 20 le sumamos 25 y nos da 45, ¿no? En la frecuencia relativa pues, es el mismo proceso. En la frecuencia porcentual, digamos que se multiplica la frecuencia relativa por 100, ¿no? Entonces, esta se multiplica por 100 y nos da este resultado. Como estos datos no son agrupados, entonces la mediana, la moda y la media se establecen con una fórmula diferente, ¿sí? Entonces, una fórmula más simple en este caso es la mediana es el dato que se muestra con la X. Esta X vendría a ser la X, el número de datos totales, o sea, N, que vendría a ser el número de datos, que es 45, más 1 sobre 2. Entonces, nos vendría a dar este resultado. Entonces, aquí nos puede decir que el número de datos, digamos que sea impar, como en este caso, si fuera par, pues si fuera impar, solamente se haría n sobre 2, ¿no? Las medidas de dispersión nos muestran qué tan alejada o tan cercanos están mis datos sobre la medida, o sea, de las medidas de tendencia central. Aquí tenemos, digamos, primero que todo los cuartiles, ¿no? Que los cuartiles, los cuartiles dividen el total de la muestra en 3 partes. Por eso aquí tenemos cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. El número del cuartil es cuartil 1, ¿no? Este lo multiplico
por el número de la muestra, es decir, por 45 y lo divido entre 4. Este dato me va a dar el 11.25, pero este dato no es el cuartil, este es el número de datos del cuartil. Para esto me voy a la tabla, a esta tabla de frecuencia, y voy y miro dónde queda el dato numérico, es decir, de 11,25. Digamos, me voy a la frecuencia absoluta, me voy aquí a la frecuencia absoluta acumulada, aquí en 20, o sea que estaría en el 2, entonces mi cuartil es de 2, ¿no? Y lo mismo hago con el cuartil de 2 y 3. Es decir, lo mismo hago con este cuartil 2 y con el cuartil 3. Bueno, lo mismo hago con el decil. Le pongo 5, ¿sí? Es decir, aquí, del decil 5, decil 1, decil 5, decil 9, y lo divido sobre 10, ¿no? Se dividen 1 por 45 sobre 10. En total, el total de mi muestra en 10, es decir, en 10 partes iguales. Lo mismo pasa con los percentiles. Tenemos el percentil 4 en por el número de datos, que es 45, lo divido entre 100. ¿Por qué? Porque es un percentil. Los gráficos estadísticos que tenemos aquí me dejan ver cómo están organizados mis datos, ¿no? El histograma y el polígono de frecuencia se basan en la frecuencia absoluta, digamos en la cantidad que se repiten mis datos, ¿no? En la torta que tenemos aquí, lo que se ve es el porcentaje que tienen mis datos, qué porcentaje equivale, digamos, entonces en los tres gráficos, o sea, qué porcentaje equivale. Entonces, en los tres gráficos se puede observar que el mayor es de 3 o más, ¿no? Es de 3 o más. Es decir, que la mayoría de los niños se lavan de 3 veces o más sus dientes al día. En la segunda variable, esta como es una variable cuantitativa, en esta tabla de índice de placa, podemos observar que eran muchos datos, la información que teníamos, entonces solo tomamos una parte que son datos de la mayoría que son con decimales, entonces los agrupamos en intervalos y son de 0, en adelante. Los intervalos los saqué tomando los datos del dato mayor, que es 0,39, al cual le resté el dato más pequeño, que es 0,03, y una vez eso me da el rango, ¿sí? El rango se saca del número de intervalos con la regla de Strauss. La regla de Strauss es K igual a 1 más 3,32 logaritmo de n, que en este caso n sería la muestra, que es 45. Y me dio el número de datos que son número de intervalos, que son 7, que son de aquí a acá, que soy 7. Una vez tengo los intervalos, identifico la amplitud, que es igual al rango de datos que ya sacamos al principio entre los números de intervalos. Esta marca de clase se saca el límite inferior se divide con el límite superior y eso se divide entre 2. Otra vez para. Marca de clase. La marca de clase la sacamos. El límite inferior más el límite superior, y este se divide entre 2, que sale
acá, que es 0.055 y así sucesivamente saco los demás datos del rango. Aquí les voy a explicar la fórmula de cómo se saca el índice de Oleari, que es el número de superficies de dientes teñidas dividido por el número de superficies dentales existentes en boca por el 100%. De ahí fue que tomamos los datos anteriores, que son estos, los intervalos, que son los índices de placa. Ahora, para sacar la tendencia central, sacamos la media. La media es diferente a los datos no agrupados. Entonces, en este caso es la marca de clase. En la anterior tabla pudimos observar cuáles eran los rangos de la marca de clase por la frecuencia absoluta dividida por el número de datos. Entonces aquí este es el número de datos, dividimos por la muestra, que es 45, y nos da 0.201. La media la sacamos de manera tradicional. La mediana, es decir, la sacamos de manera tradicional como si fuera datos agrupados. De igual forma, entonces dividimos y nos da el mismo, nos da 0,22. ¿Borraste? Sí. Una vez identificado el número de la mediana, como había hecho anteriormente en la media, esta está ubicada en ese dato, los mismos valores. En este caso es 0.18. Este es la tabla. En la tabla aquí se está. Aquí sí. Una vez identificado la mediana, el número de la mediana, como había hecho antes, veo en la tabla de frecuencia que está ubicado ese dato, que es el 0,18 en este caso. Aquí está mi media, que es, en la tabla puedo observar que aquí está mi media en el 0,18, que es la mediana, mi tabla de frecuencia. Luego la suma la amplitud y el límite superior menos el límite inferior. Este es el 0,5 entre 4 menos 20 dividido entre 25. ¿Sí? Haciendo todo el proceso nos da 0.225. Miramos que entre la media y la mediana y la moda, que tienen la misma fórmula, me da 0,2. Esto significa que mis datos están muy semejantes y enfocados así hacia el 0,2 como punto central de la muestra. Aquí en las medidas de dispersión, la primera es la varianza. La varianza es igual a la marca de clase. La media es elevada al cuadrado por la frecuencia absoluta. De estos, los datos se dividen entre el número total de datos menos 1. Entonces hacemos el proceso. Entonces, como era 45, dice n menos 1 queda en 44, que era el número de la muestra. Hago todo el proceso y me da 0,0015. Medidas desviación estándar. La desviación estándar, entonces, es simplemente la raíz cuadrada de la varianza anterior y me indica qué tan lejos están mis datos del punto central.
de la media. ¿Qué tan lejos o cerca están? En este caso podemos decir que están relativamente cerca, ya que solo hay una diferencia de 0,3. Dispersión percentiles. Los percentiles. También tenemos dispersión percentiles. Podemos decir que también tenemos los cuartiles, los percentiles y los deciles. Esto se saca de igual forma que la media. Simplemente cambia el número de 0,01. Este número, cámbiala por. Este número es el único que cambia, ¿no? Simplemente cambia el número, que es este. Aquí varía y divide a toda mi muestra en 4 partes iguales. Los gráficos estadísticos tenemos el histograma y el polígono de frecuencia. Me indican estos, donde es el punto central, el cual en los datos más repetidos, en este caso son 0.23, 0.29. O sea que la mayoría de los niños tienen un índice de placa, podemos decir, entre un rango de moderado. O sea, sería que no es un rango adecuado. Para concluir, podemos decir que el índice de placa bacteriana de los menores de esta empresa es moderado, ya que su rango oscila entre el 0,23 y 0,29, es decir que la mayoría de ellos, según la encuesta que se hizo, nos dice que los niños se lavan sus dientes más de 3 veces al día, por lo cual no es suficiente. Entonces necesitan otra ayuda, que es para mejorar su calidad de higiene. Sería recomendable que ellos utilizaran la seda dental con el propósito de obtener un mejor resultado. Gracias.